Somos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Juntos somos un montón. Y a ese montón que juntos somos, ya saben todos y todas que si dejamos de estar juntos, no somos más este montón. Les proponemos a partir de este momento, en este Jueves Valiente, lo de todos los días, de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Les proponemos una experiencia compartida. Sí, al fin y al cabo de las cosas, decía Eve de Bonafini, la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Nosotros proponemos combinar nuestras imaginaciones al tiempo que nuestras agendas para tener la experiencia de un viaje. Que al fin y al cabo viajar a veces nos ayuda a mejorar las cosas. No viajamos para evadirnos de la realidad, sino para completarlas. Ustedes saben, a veces el núcleo central de la agenda de nuestra vida está capturado por el adversario, por el otro. No somos nosotros mismos, sino que somos la respuesta al mundo que nos rodea. Y en ese sentido, nos parece siempre interesante cultivar las propias agendas, no caer presos de las agendas ajenas. Así que bienvenidos, nosotros pretendemos tener un avión, creemos que podemos pilotearlo en medio de las tormentas y llegar a buen destino. Si ustedes ajustan sus cinturones de seguridad, arrancamos ahora mismo. Señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Buen jueves. Buen jueves, Carlos. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Nosotros hoy jueves terminamos un cachito antes el programa seguramente para la transmisión en vivo y en directo de una nueva marcha de Madres de Plaza de Mayo. Eso acontece un poquito antes de las 16 regularmente. Complicado el tránsito en esta zona de la ciudad, ¿no? Sí, estuvo un poco complicado. Yo llegué sobre la hora, unos minutos antes de empezar el programa, porque me encontré en la zona de Congreso con un revuelo. ¿Qué estaba aconteciendo ahí? Usted que estaba por allí. Tuve el privilegio de asistir a una escena comunicacional bastante inteligente, hay que decirlo, que generó mucho enojo en quienes estaban caminando por ahí. ¿Qué aconteció? Aconteció que el presidente Milei, su hermana Karina y el vocero Adorni... ¡Ah, qué gente hermosa!, ¿no? Sí, utilizaron 11 móviles policiales y camionetas, más un sinfín de policías, cortaron 3 carriles de la avenida Callao para bajarse a saludar a un local, no quiero decir el nombre, un local de empanadas
empanadas y medialunas. Es aquel que usted mencionó ayer en la transmisión en vivo. Exactamente, donde se refugió el libertario streamer en ese momento en que recibía algún que otro golpe. ¿Streamer es el apellido o es la definición de su tarea? Japip, de apellido en realidad, como se nombra Antunes, pero como se nombra en las redes. Se bajó el presidente. Perdón, es ese que había dicho van a correr zurdos y terminó corrido por la gente. Exacto, digamos. Y que hay muchos memes, algunos bastante graciosos. Bueno, esta persona se refugia, ayudado por 3 policías de civil, se refugia en este local de medialunas y empanadas, y desde adentro la policía tira gases para repeler a los manifestantes. Bueno, el presidente se bajó de sus autos, unas camionetas enormes, muy modernas y nuevas, saludó, sacó una foto con los empleados, y lo que sucedió fue que desde enfrente, de donde está el local de la Americana, y mucha más gente empezó a insultarlo. Claro, es una geografía que adquiere un valor diferente en el centro de la ciudad de Buenos Aires para los que nos escuchan fuera de esta zona, muy próxima al Congreso de la Nación, donde se producen incidentes, corridas, manifestaciones, un montón de asuntos, y que en los últimos meses, por las características represivas del protocolo de seguridad de la ministra Patricia Bullrich, ha sido escenario, bueno, de numerosas situaciones convulsas, complejas. Nosotros de ninguna manera estamos de acuerdo ni de la justicia por mano propia, ni de la violencia contra los otros, pero mucho menos contra la provocación de los provocadores. Entonces ahí se combinó un cosmos de cosas ayer en que había, después de la marcha de los estudiantes, después de la votación del Congreso de la Nación, la ostensible presencia de policías de civil, de infiltrados, de provocadores, y en ese marco se produjo una corrida de persecución contra un streamer libertario que previamente había dicho en sus redes sociales van a correr zurdos, entre otras cosas que ha dicho que son bastante fuertes. Y estamos compartiendo algunas imágenes ahí de lo que aconteció, del local de empanadas, de la presencia del presidente, su hermana y el bolacero presidencial, etcétera, etcétera. Con un montón de dispositivos de filmación y fotos, por supuesto, para dejar registrado el momento. Pero bueno, lo que hace este streamer libertario es lo que hacen muchos en redes sociales, que son estos discursos de odio que venimos advirtiendo, que también terminaron por lo menos con el intento de asesinato de la expresidenta Cristina. Y cuando eso sucede en la vida digital, tiene un pasaje a la vida real, y esto es lo que muchos no comprenden, que si vos vas y provocás, y no estoy justificando, estoy explicando o describiendo lo que creo que sucede, que si uno provoca, le dice que hay que matar a las feministas, le dice feminazi, que hay que colgarlos en la Plaza de Mayo, cuando salen en la calle, la gente le responde. Claro, alguien motoriza esas ideas que parecen abstractas y las hace carne, digamos, y por eso se siembra ese terreno del odio, ¿no? Sí. No todo el mundo que consume eso, no todo el mundo está dispuesto a ingresar, a dar un paso más allá, a corporizar lo que sale del terreno de lo audiovisual o de lo virtual en lo físico y personal. Pero hay gente que sí. No hace falta darse cuenta demasiado que desde que la humanidad es la humanidad, el discurso del odio termina siempre corporizado en alguien que intenta ejecutarlo. Claro. Digamos, desde el asesinato de John Lennon, por ejemplo, hasta el intento de femimagnicidio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hay un patrón en común. Alguien que es hostigado de distintas maneras a dar un paso adelante, y que cuando da el paso adelante hace lo que los demás no harían, pero han provocado. Por ende son responsables intelectuales de lo que ocurre. Hay numerosísimos casos en la historia de la humanidad. Cito estos casos porque son muy evidentes y están muy ante nuestros ojos. No, y además, cuando vos ves a un vocero presidencial que se mofa de que alguien se queda sin trabajo, ¿no? Cuando digamos, se le rechaza un aumento mínimo a los jubilados, o se le dice a los docentes, no docentes y estudiantes que no van a tener universidad básicamente el año que viene porque no va a poder funcionar, y después se burlan de eso, y después los invitan a un asado, después le dicen héroes. Y después el mismo señor contrata a 120 personas para su oficina, muchos de ellos pertenecientes a su propia familia. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperan? Que la gente los aplauda, le digo muy bien, gracias, y no es lo que va a pasar. Ahora, qué fabuloso que es como sistema de comunicación, ¿no?, a una sociedad, que una parte muy importante de la campaña libertaria de la derecha en general haya sido acusar al campo de lo nacional y popular en cada lugar donde ha gobernado, de poner familiares en el poder, de las contrataciones de los propios, etcétera, etcétera, para reemplazar cuando llega
ese sector político a la conducción de un país, de una provincia, de un estado, a triplicar o cuadruplicar lo que antes era un pecado para los medios de comunicación, ¿no? Yo recuerdo muchos casos en que alguien, por ser familiar directo de un funcionario, era hostigado por los medios de comunicación y acusado de haberse ganado el lugar por un apellido y no por su capacidad, cuando en rigor casi siempre las personas tienen sus capacidades especiales. Esta administración, que tiene a un presidente y a su hermana como figuras principales, está completamente repleta de gente que, abjurando de las políticas de Estado, ha metido en el Estado a todas las personas posibles. El ex marido de Pampita, el señor Pampito, ese señor que proponía demoler el edificio donde Eva Perón atendió históricamente de su fundación. Hoy el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, acaba de ser renunciado después de episodios de su vida personal que no nos competen, habiendo hecho ingresar más de 600 personas de su confianza al Estado. No sabemos si seguirán o no, pero este es el ejemplo de los supuestos republicanos. Exactamente. ¿No? Los republicanos que también ayer vuelven a mostrar cómo no respetan los diferentes poderes del Estado. Hay que decir que el veto es un elemento que está dentro de la Constitución, pero también hay que decir que esos votos que fueron claramente comprados, esas voluntades, o por lo menos negociados de forma absolutamente espuria, y que el tiempo va a ir demostrando qué es lo que recibió cada uno a cambio de ese cambio de voluntades. Bueno, ojalá que el tiempo en que empiecen a ser castigados los que han corrompido el ejercicio de la política sea breve. No suele ocurrir en la Argentina, la justicia demora un montón. La justicia popular a veces no puede reemplazar a la otra justicia, pero de verdad hay cosas que los ciudadanos de a pie podemos hacer, ¿no? Aquel local famoso de pizzería, histórico de pizzería, en el que entró la vicepresidenta para también una maniobra de redes sociales, básicamente, ha recibido en las últimas semanas un castigo moral de una parte importante de la ciudadanía, que simplemente dejó de asistir. El sitio de empanadas podría correr el mismo riesgo, y la verdad que cada uno al respecto se hará cargo de su actitud ante la vida y lo que genera. Nosotros, para empezar con la agenda propia, mañana son 120 años del nacimiento de una mega estrella del campo de lo nacional y popular, Tita Merello. Nos ocuparemos de la gran Tita Merello mañana, pero hoy vamos a empezar por la Tita Merello francesa. Hubo en la historia de la canción de Francia una señora llamada Edith Piaf.
Edith Piaf le abrió las puertas de oro de París. ¿Y cómo se las abrió? En el Teatro Olimpia, el más importante, la sede de todos sus grandes éxitos, convocó a un concierto en que ella sería el número soporte de Atahualpa Yupanqui y después Atahualpa Yupanqui cantaría. Hasta entonces, Yupanqui no había empezado su carrera discográfica en Europa y la apertura de las puertas del Olimpia de París devino en que empresarios se interesaran en él y comenzara la carrera del que sería el padre del folclore y la canción comprometida en América Latina. Este es el testimonio del propio Yupanqui, contando cómo ocurrió lo que ocurrió. Yo tenía amistad con Paul Eluard y un día me dijo, mañana no tomes compromiso, voy a ir a casa a cenar una gente que creo que es interesante y tienes que tocar la guitarra para ellos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Encantado. Y toqué, y era una pequeña señora, Edith Piaf, y me preguntó, ¿dónde trabajas? Y le digo, en ninguna parte, ya me voy a mi país. Y me dice, no, París tiene que escucharte. Sí, claro. ¿Alguna vez? Le digo, ¿alguna vez será? ¿Alguna vez será? No, te tiene que escuchar, yo voy a hacer las cosas. Y contrató el Teatro Ateneo, lo contrató para 4 conciertos. Y hizo un programa, unos afiches, llenó París de afiches, un afiche extraño, insólito, porque la gente no me conocía nada, pero absolutamente, ni el dueño del hotel sabía quién era yo. Decía Edith Piaf, Teatro Ateneo, 6 de julio, cantará para usted y para Atahualpa Yupanqui. Esos eran los programas. Ahora la gente preguntará, ¿quién es este Atahualpa Yupanqui? Nadie, pero absolutamente nada. Marciano. Yo, marciano. Y ella cantó la primera parte y me cedió la segunda parte. Cantó la primera parte, de entrada cantó, y me cedió. Cosa que un enorme honor, cerrar el espectáculo. Rara generosidad en las vedettes. Extraordinario honor que no lo olvidaré ni lo podré pagar jamás. Que no olvidaré ni podría pagar, dice Atahualpa Yupanqui. Claro, en aquel repertorio, estamos viendo en el streaming de la radio, en el canal de YouTube de la M530, el programa, que tiene más grande el nombre de Atahualpa Yupanqui que el de Edith Piaf, y las notas en los diarios franceses desde entonces. Incluía canciones como basta ya de que el yanqui mande. Había una sintonía política, una sintonía ideológica entre Piaf, su entorno, el entorno de Yupanqui en París y este repertorio. El concierto inicial fue en julio de 1950. Los sellos BAM y Les Chants du Monde le propusieron a Yupanqui la grabación de discos. Y fueron en total 7, 3 en BAM y 4 en Les Chants du Monde. Eran discos en 78 revoluciones todavía. El que se publicó en diciembre de 1950 tiene en el lado A Danza de la Paloma Enamorada, o sea, una canción solista en guitarra de Yupanqui, y del otro lado esta versión, Basta ya. Pensemos también la época, 1939-1945, Segunda Guerra Mundial, Francia ocupada por los nazis, una Francia colaboracionista, una Francia de resistencia e insurgencia. 5 años después, eso está muy fresco. Y hay un sector de Francia que le agradecerá por siempre a Estados Unidos su participación en el final de la Segunda Guerra Mundial. Y otro sector que verá cómo los planes imperiales estadounidenses se expanden por Europa. Edith Piaf parece un personaje tan grande, tan inalcanzable, tan histórico,
más de 60 años después de su muerte, que a lo mejor no tenemos conciencia de la intensidad de la relación que ella tuvo con la ciudad de Buenos Aires, donde hace años y años que Lena Roger repite el éxito de su interpretación del personaje en la comedia musical que lleva su nombre. Vamos a recordar a Edith Piaf en la radio en Buenos Aires. Es 1957. El Gorrión de París está en la ciudad del Zorzal criollo y la entrevistan en Radio El Mundo. Aquí está Edith Piaf. Esta melodía que ustedes oirán me sigue a todas partes donde voy. La oigo cuando estoy triste y especialmente cuando estoy contenta. Parece que se burla de mí por mis pecados del pasado. Me persigue y me está volviendo loca. Padam. Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Tita Merelo no debía estar acá en ese momento, ya que se exilió en México en 1955, pero atención, dramaturgos y cineastas, qué buena sería una historia de un encuentro entre Tita Merelo y Edith Piaf, cuyas vidas se parecen muchísimo, con un pequeño modo de ver las diferencias. Edith Piaf murió joven y trágicamente, y se convirtió en leyenda muy temprano. Tita Merelo existió durante 98 años. Y sin embargo sus personajes arrabaleros, transgresores, de mujeres tempranamente empoderadas, etc., tienen un montón de similitudes. Esta es la versión en francés del vals latinoamericano Que nadie sepa mi sufrir, que en francés fue traducido como la foule, o sea, la loca. Cualquiera puede preguntarse a esta altura de la soirée, che, ¿cómo cantaban Tita Merelo y Edith Piaf? ¿Por qué sellaron tanto la historia de la música popular de la era que les tocó? Bueno, podríamos pensar porque cantaban con ovarios. Porque vivían de verdad entre tanta vida inventada para la publicación y para fingir lo que no se es, porque tenían, dirían los teóricos, conciencia de clase, sabían de dónde venían y para quiénes cantaban. Y formadas en los ambientes más turbios, supieron brillar con luz propia en épocas oscuras. Y es más, legaron un repertorio que para nada está anclado en el pasado. Una de las grandes cantoras nacionales, Julieta Lasso, grabó en su último disco una versión de un clásico de la Piaf. Traducido al castellano, No me arrepiento de nada. Son otros arreglos, es otra era. Es un disco producido y grabado en Chile. No, nada de nada. Con la letra traída para acá. No, no me arrepiento de nada. Ni del bien. Pero esta declaración de principios Ni del de la Piaf, que tuvo muchísimos problemas evidentes
pero también soluciones muy importantes. Dando el personaje y cantándolo. La canción que convirtió en popular en América Latina la interpretación del cubano Bola de Nieve. Que inevitablemente tiene un toque de ironía. Ah, si pudiéramos ver el mundo color rosa, la vida color de rosa. La vida está llena de claroscuros. ¿Ven los que están siguiendo el streaming la impresionante foto que estamos mostrando de Edith Piaf? Siempre con la máscara de la tristeza y la alegría en el rostro. Porque al fin y al cabo de las cosas, ¿quién dijo que la vida es una sucesión de alegrías y de éxitos y de pum para arriba? Y puede ser que el futuro dulcifique las cosas y al dulcificarlas las haga más tolerables y más digestivas. En rigor, los sufrimientos de la vida de Edith Piaf, la muerte de Marcel Cerdan, el boxeador que resultó el hombre más importante de su vida. La asumieron en ese estado indiagnosticable de una tristeza que no se va. Y presidieron el final de su vida en París, que ante la conclusión terminó elevando el mito a la categoría de histórico. Hay muchas formas de enfocar la personalidad de Edith Piaf. Nosotros hemos preferido y elegido hoy su relación con la Argentina. El modo en que ella estuvo presente, pero no vamos a cerrar sin darnos el gusto de escuchar su propia versión de La Vie en Rose. Está bien no arrepentirse de nada y está bien ironizar un poquito sobre de dónde sacaron que la vida podría ser color de rosa. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tarde de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:36 en este mundo que no es color de rosa, aunque querramos ponerle la mejor onda posible, el señor Pablo Hacker nos cuenta cómo va a seguir su participación en el programa. Bueno, Carlos, vamos a hacer una parte de la radiografía del voto de ayer. Bueno, si te parece bien. Es muy interesante la radiografía, los que votaron, los que no votaron, los que se abstuvieron, los que cambiaron a último momento, sí, los egresados de la universidad pública que votan contra la universidad pública, los que dijeron que iban a votar a favor y votaron en contra. Es un ballet de elementos. Hay mucho para desarmar ahí. Otra escena que también me tocó vivir por estar dando vueltas siempre por la zona del Congreso es ver a Los Penato, la diputada, cruzar la avenida ¿Se llama Silvina, Silvia o Silvana? ¿Silvana? Ahora lo chequeamos. No, porque podría ser Silvia, Silvana, Silvina o lo que fuere, porque sí, dice una cosa y hace la otra. ¿Sí? Está bien. Y recibió también una andanada de insultos. Mientras sucedía eso, le pedía a un policía que detenga a la persona por insultarla. He visto casos, por ejemplo, de diputados que votaron a favor del veto de Milei, que no solo son universitarios, sino que dan clases en universidades. Hay un caso de una profesora en la Universidad de Rosario que votó en contra y que tendrá que volver a dar clases. Yo no lo sé. No sé cómo será el ámbito y el modo en que esto está siendo procesado en el interior de muchas facultades, pero más o menos tenemos claro el intenso repudio a las políticas de Milei y a los que las apoyan, sobre todo los que no son propios, sino que en todo caso toman el cargo público que tienen como una oportunidad de progresar socialmente y no de cumplir con los mandatos o de ganar más dinero, de obtener mejores cargos o prebendas. Esos saltimbanquis de la política. ¿Se acuerda que alguna vez se utilizó la palabra borocotización? Claro, ¿cómo que no? Claro, por un diputado que saltó de un terreno al otro. El diputado borocotó. La borocotización de la política no es nuevo ni es viejo. Hemos visto votar gente que no era diputada, fugarse gente de la votación, gente que dijo en cámara una cosa antes e hizo otra después. Hay documentos históricos buenísimos, gente que se ausentó inesperadamente, gente que se tomó un avión, gente que no llegó, etcétera. Pero ahora es el colmo de los colmos, porque en un tiempo completamente corto hay alguien que va a un canal de televisión y proclama su fe en la universidad pública y dice que jamás votaría a favor de un veto, y después va y vota a favor del veto. Y, por ejemplo, Alberto Arrúa, bueno, autopercibido peronista. ¿Qué quiere con ese apellido? Que define hasta un expresidente de la nación. Arrúa. Alberto Arrúa. Tiene un nombre y un apellido que son complejos. Una mezcla de arruga y arroba, claro. Claro, que dijo 48 horas antes en una radio colega que de ninguna manera iba a apoyar el veto. Bueno,
Lo apoyo. Es una de las formas que cualquiera tiene de concebir la forma de obtener dividendos, ¿no? De ninguna manera voy a hacer esto hasta que alguien dice, che, mirá, hay una manera. Tenemos 200.000 maneras de ayudarte a hacer lo que decís que no vas a hacer. Ah, bueno, entonces, o sea, el que en lugar de estar ejerciendo los principios de formular en voz alta aquello que piensa de la vida, lo que está haciendo es poniéndose en oferta. Bueno, y también vamos a comentar, tuiteó Cristina, diciendo el veto y el voto, justamente hablando de estas boicotizaciones de la política, y también explicando un poquito que cómo se presiona desde el gobierno nacional a las provincias, con por supuesto los magros presupuestos, pero aparentemente apretando aún más las finanzas provinciales para que después esos gobernadores instruyan a sus representantes en el Congreso para que voten lo que le conviene al gobierno. Hay dos casos específicos que vamos a subrayar: los representantes de la provincia de Tucumán y los representantes de la provincia de Misiones, ¿no? Exactamente. Sin los votos o los no votos de Misiones y Tucumán, los libertarios no hubieran logrado vetar el presupuesto universitario. Pero de verdad, acá deberíamos subrayar que sobre la lógica de la política y la praxis de la política hay que tener convicciones que no estén en venta. No conveniencias, sino convicciones. Y si no, renunciar. No hacerlo, denunciarlo. Porque si no, las explicaciones de lo pragmático, de las necesidades, qué sé yo, huelen demasiado a la traición explicada. Y me quedo con el concepto del gobernador Axel Kicillof en un acto previo, diciendo que son traidores a la patria. Es muy sencillo. Ni siquiera al voto de su representación, de aquellos a los que representan. Son traidores a algo más importante que un partido político. Son traidores al espíritu de la patria. Martín Suárez en el Móvil 1, en línea en la ciudad de Buenos Aires. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes de jueves. Buen jueves, un previernes, ¿no? Importante porque mañana comienza un fin de semana largo, que nosotros no disfrutamos como es de costumbre, pero que sabemos que hay muchos que van a descansar. Te cuento algo. Perdón, yo sí lo disfruto, vengo a la radio mañana. Claro, sí, pero no haciendo ocio, sino, bueno, la radio es un poco del ocio también, porque el ocio de la mente. Para algunos será el ocio, para nosotros es trabajo, pero ¿qué quiero decir? Tenemos la suerte de amar nuestro trabajo y poder hacerlo con la mayor de las libertades posibles en la M530, entonces para nosotros no hay feriados y está muy bien que así sea. Totalmente, y cuando no estamos en un medio estamos en el otro, o sea, vamos haciendo multitasking, como se conoce en la jerga. Te cuento algo que tiene que ver con una jornada que llevó a la mañana el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, Carlos, que mantuvo una charla abierta al público con la psicóloga Pilar Sordo, que es una muy mediática, que habla de psicología y otras cosas, bueno, que no vienen al caso. Esto lo hizo en la Usina del Arte, donde hablaron sobre cómo combatir la ludopatía infantil y adolescente. Una actividad que se hizo en el marco del Día Internacional de Salud Mental, que es la jornada de hoy. Lo cierto es que, más allá de este encuentro y de esta supuesta preocupación del jefe de gobierno porteño sobre este tema, en el presupuesto 2025 habilitó que las empresas de juegos online paguen la mitad de ingresos brutos de lo que paga un casino. Las empresas online pagan un 6%, mientras que el casino paga un 12%. Esto le va a permitir a estas empresas con plataformas digitales expandirse aún más de lo que están expandidas, meterse en lugares donde no llegaban, y que obviamente las víctimas predilectas de estas plataformas digitales son los niños. O sea que la ludopatía infantil está más a flor de piel que nunca, ¿no? Por esta razón, desde Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley para equiparar lo que pagan las plataformas de apuestas online con los casinos, y con estos que se recauda, crear un fondo e invertir ese dinero en diferentes políticas para combatir esta ludopatía en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, que es donde se encuentra la mayor cantidad de víctimas, vamos a llamar, posibles. Hablamos con el diputado porteño Juan Manuel Valdés, Carlos, quien redactó este proyecto y brindó algunas precisiones más del contenido de esta iniciativa. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se está tratando la ley de presupuesto, que incluye también la ley tarifaria, que es la que rige los principales impuestos de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí estamos trabajando para que se equiparen los impuestos que pagan las apuestas online con las apuestas presenciales. Nos parece un desconcepto que en este momento, donde en cada celular puede haber un casino, los agentes que tienen
plataformas de juego online paguen la mitad de lo que pagan las apuestas presenciales, es decir, los casinos, bingos y salas de apuestas presenciales que tienen en general empleados, pagan otro tipo de impuestos, pagan el 12% de ingresos brutos, mientras que los que están metiéndole a nuestros pibes la ludopatía desde su primera infancia pagan tan solo el 6%. Creemos que con eso se puede constituir un fondo que trate las patologías de salud mental y de ludopatía en las escuelas. Entre otras cosas, que no solamente tiene que ver con lo físico, con la estructura escolar para combatir la ludopatía infantil en las escuelas públicas, sino también con la falta de profesionales dentro de todos los establecimientos educativos. Hasta hace muy poco, y estamos hablando hasta el 2018, Carlos, había equipos pedagógicos conformados con psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, psicopedagogos especializados que perseguían de alguna forma, en el buen sentido de la palabra, iban a buscar a los chicos que tenían alguna situación intrafamiliar, violencia y todo lo que ya se conoce, para solucionar con el Estado presente aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta lo fue desmembrando y obviamente Jorge Macri no va a hacer nada para que estos equipos de especialistas sigan estando dentro de las escuelas ni agregar mayores profesionales, ¿no? Así que un buen proyecto de Unión por la Patria de aquí de la Ciudad de Buenos Aires para combatir la ludopatía infantil en los establecimientos educativos. Bien, podríamos pensar entonces que esta mañana en la Ciudad de Buenos Aires, en la Usina del Arte, en La Boca, hubo una reunión entre dos sordos, una psicóloga llamada Pilar y un jefe de gobierno que no oye los reclamos de su sociedad. Sí, y aparte de ser sordos, tienen la peor de las patologías, podemos decir, que es la falta de empatía por el otro, ¿no? Porque más allá de lo que diga el jefe de gobierno porteño y más allá de la publicidad y propaganda que está haciendo en los trenes, en el subte, sobre la ludopatía infantil, el presupuesto 2025 indica todo lo contrario, y el presupuesto en cualquier gestión es el que manda. No hay ninguna duda. Y Jorge es Macri. Abrazo grande. Abrazo, Carlos. Martín Suárez, móvil 1 de la M530. Hoy es un día muy Thelonious Monk. Esto se llama Round Midnight, que es tal vez su tema más famoso.
hablando con fantasmas, acostado en la cama todo el día mirando televisión, vistiéndose muy elegante para salir a pasear por parques, hablando con los que ya no estaban. Y tal vez pensando que debía grabar y grabar este tema que se convirtió rápidamente en un estándar de jazz. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y cooperativa. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El Tata Cedrón en el Teatro Margarita Xirgu,
Domingo 17 de noviembre, 19:30 horas. El Tata presenta Flor de la Banda Oriental, canciones de Osiris Rodríguez Castillo, visitadas en canto y guitarra por Juan el Tata Cedrón y Alejo de los Reyes. Artistas invitados: Isol y Melingo. La llama la galponera y es milonga de fogón. El Tata está cumpliendo 60 años de trayectoria. ¿Venís a festejarlo con nosotros? El 17 de noviembre en el Teatro Margarita Xirgu, Chacabuco 875, San Telmo. Entradas anticipadas con descuento en Passline. Invita a M530. Somos Radio. Que lo mismo vive a monte si le niegan el galpón. Somos Radio AM530. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nuestro amigo Charly García patentó hace mucho tiempo el concepto de la vanguardia es así. Estamos escuchando Cielo o Infierno de la Vanguardia, pero esta Vanguardia es con B larga. ¿Qué es la vanguardia?
Un proyecto de 4 músicos que reúnen sus individualidades en un grupo que suena así. Son Demi Carabajal, Cristian Mono Vanegas, Ernesto Guevara, no es el Che, guitarrista histórico de Rally Barrio Nuevo, y Hanna Vanegas, que desembarcan en Buenos Aires. Empezaron a grabar un disco en mayo para tocar el 19 de octubre a las 23:30 en la Trastienda Club Balcarce 460. ¿Escuchan el poderío de este sonido? Santiago del Estero, siglo XXI. Un antecedente, hace 20 años, La Juntada, Rally Barrio Nuevo, Peteco Carabajal y el dúo Coplanacu. Y hace 40 años, tal vez, Peteco Carabajal, Jacinto Piedra y la génesis de lo que fue después MPA, con el Chango Farías Gómez, Vero Condomí, en Mono Insaurralde y compañía. Demi Carabajal, puro power santiagueño. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un gusto estar aquí y bueno, poder charlar un poco de lo que estamos haciendo con los changos. Están haciendo alto quilombo con los changos. Totalmente. De eso se trata, buscar la mejor performance de la música que hacemos y en este caso, bueno, somos cuatro personas que venimos muchos años con la música desde chicos y bueno, ahora ya en plena por ahí madurez, digamos, hemos decidido juntarnos, que lo veníamos postergando por los tiempos de cada uno, ¿visto? Y ahora se ha dado y nada, estamos contentísimos por esto. Para quien conozca la tradición y las reformas de la tradición, los cambios de la tradición, acá hay una música de raíz santiagueña, chacarera al palo, en lo que estamos escuchando, pero con instrumentos eléctricos sobresaliendo la guitarra, el bajo eléctrico y la batería, ¿no? Sí. Pasa que también venimos de influencias fuertes dentro de otros géneros y cada uno tiene sus influencias y obviamente que habernos criado dentro de un entorno folclórico también hay un hermoso híbrido, digamos, de música y de ideas y de conceptos también, porque cada uno trae lo suyo, cada uno por ahí lo mío es más práctico, porque yo me siento y los acompaño, me siento en la batería, los acompaño y eso por ahí a mí me libera un poco, pero hay que acompañarla. Empecé mencionando a Charly García y recuerdo ahora que hubo un momento de Charly, Mercedes Sosa, Milton Nascimento, Peteco Carabajal, etcétera, en que para mencionar a un montón de folcloristas que no conocía, Charly decía los Petecos. Sí. ¿No? Sí. Los Petecos, o como si dijera los Carabajal, que son una familia extensísima que te incluye, pero así en ese plural que simplificaba. ¿Vos qué sos de Peteco, de mí? Hermano. ¿Y qué sos de Carlos Carabajal? Hijo. O sea, tenés el ADN de la chacarera en vos mismo. Sí, desde la cuna. Y de hecho, nosotros, sobre todo mi mami, que a todos los niños que ella los acurrucaba, los acunaba, siempre le cantaba en ritmo de chacarera. Las manos de tu madre son tan famosas como los bombos santiagueños. Sí, la verdad que sí. A partir de una canción de tu propio hermano. No trajiste la batería, pero trajiste guitarra, porque se trata de música, ¿no? Sí. ¿Qué querés cantar ahora? Tengo justamente, ya que estamos con la vanguardia, hay una chacarera que hemos compuesto con Ernesto. Él me mandó una música, yo le he puesto una letra y bueno, viene el caso. Aclaremos que se llama La Van, con B larga, Guardia, todo junto, ¿no? Es un chiste musical también. Sí, un rejunte de... Nos ha parecido llamativo, atractivo, el que estábamos armando una banda y era como agarrate que con lo que se viene, una cosa así. Vamos a hacer la vanguardia del folclore. Sí, aparte de eso también, ¿no?
Ojalá que sí. Te escuchamos. A ver la chacarera nueva. Las guitarras entonan un mar sereno, un vocablo musical llevamos para cantar, mirando la luna llena con alegría. Alguna vez me has dicho que volverías, desde entonces estoy aquí, pensando que aquella vez has guardado en mi guitarra tu melodía. La noche misteriosa muestra su cara, para donde partiré buscando algún guitarrear. Yo suelo encontrarme siempre con mis hermanos. Mi madre es chacarera que todos cantan, es fuego y fragilidad, amor incondicional de Santiago del Estero con toda el alma, con toda el alma. Abriendo el infinito, mirando el cielo, partimos por la mitad, una canción de los dos, no guardamos la guitarra, la compartimos. Será la misma tierra, será su magia, que cuando escucho la voz que dicta en mi corazón, me arroje hacia los caminos con su hermosura. Al fin has regresado de andar tu huella, has traído una canción envuelta en tu corazón, alianza del universo con tu promesa. Mi madre es chacarera que todos cantan, es fuego y fertilidad, amor incondicional de Santiago del Estero con toda el alma, con toda el alma. ¿Cómo se siente un santiagueño en Buenos Aires? Y no, bueno, Buenos Aires tiene atractivo, tiene obviamente historia, aventuras. A mí me gusta venir, no sé si vendría a vivir, ¿no? Pero ya he vivido aquí y después me he vuelto a Santiago. Pero siempre me gusta venir, armar toda una especie de gira así para tocar y andar por lugares tocando. Esta noche voy a tocar en La Paila. En Costa Rica, en Palermo Viejo. 4800. Al 4800. Así que buena comida del norte. Muy rica comida. Y bueno, vengo cada vez que puedo, porque por ahí también todos los trabajos, las tocadas son por otros lados. Si por lo menos llego hasta Rosario y armo el fin de semana que sigue armo algo por acá. Pero ¿te gusta Buenos Aires, pero no, bueno, tengo toda mi vida en Santiago. Claro. ¿Cómo es la vida en Santiago? Nosotros estamos pasando por un momento muy opresivo de la vida económica en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país. Eso se ve mucho cuando uno anda por las calles. ¿Cómo está la vida en Santiago? ¿Cómo la ves vos en este momento con un gobierno de otro signo político? Sí, Santiago
no sé de qué manera el gobierno allá se ocupa de salir adelante, de tener algo, un as en la manga a veces, por lo menos para la gente que por ahí está necesitando. Bueno, está durísimo para todos, pero de alguna manera hay un apoyo, seguramente hay cosas para resolver, pero dentro de todo lo que está pasando hoy, Santiago está saliendo adelante. Parece a veces un oasis. El otro día Javier Milei fue a Santiago del Estero, había más gente hoy con él en el local de empanadas que la gente que fue. ¿Cuántas personas había en el local de empanadas al lado de Javier Había Milei? como 7, 10, creo que eran más que lo que había. 7, 10 de público y 15 con teléfonos que eran de su propio séquito, ¿no? Claro, sí, naturales, no, orgánico no había nada. No había nada. Me parece que había más gente acá con las empanadas que en la visita programada de Milei a Santiago, ¿no? Sí, no ha ido ni siquiera los que publican cosas. Estaban ahí, claro. No, ni siquiera eso venía. Los que nos pelean en la red, ¿visto? Los que lo apoyan, digamos. Ni siquiera eso. Pues yo los conozco a todos. ¿Los conoces? Sí, claro. Sí. Algunos son vecinos míos. Santiago no es tan grande. ¿Y qué dice un santiagueño que apoya a Milei, por ejemplo? ¿En qué se basa? No creo que tenga ninguna base. No sé, yo no los entiendo, la verdad. Bien, ¿existe algún Carabajal que no sea músico? Hay algunos sí que andan. Lo que pasa es que los músicos generalmente somos hijos de los que ya venían siendo músicos. Pero por ejemplo, mis hijos, yo tengo 3, de los cuales los mayores, el más grande en su momento ha tocado el bajo, toca la guitarra, pero no se dedica. El que sigue en algún momento me acompañaba a las giras, pero tampoco se dedica. Y el más chiquito, que cumple 8, él siempre me dice que él quiere tocar la batería y la guitarra. Bien, porque y canta bien. La extensión de la familia Carabajal ha hecho que por momentos haya 80 en una celebración del cumpleaños de tu abuela, ¿no? Sí. 80 Carabajal tocando, digo. Totalmente, no. Somos muchos músicos. Lo bueno es que están tanto los genes que por ahí capaz que si alguno que nunca tocó la guitarra agarra una guitarra y se pone a rasguear. El rasguido es, aunque no haga los acordes, rasguea y rasguea bien. Con ritmo, digo. Sin hacer los acordes. ¿Eso es lo que inventó tu papá, Carlos Carabajal? No es que inventó, o sea, el rasguido ya venía, pero tenía como el básico era una cosa así. Mi viejo, tengo entendido que como que la llamaba esto un poquito más acentuado, ¿no? Sí. Porque en esa invención radicó el futuro y el presente de la chacarera, claro. en la forma en que ayornó, si se quiere, el ritmo, lo modificó un poquito, ¿no? Claro, esto hablando dentro de la familia, no lo voy a llevar más allá, porque incluso después se ofende la gente diciendo como que mi viejo ha sido una persona que siempre ha buscado algo diferente, y a la vez con su simpleza ha logrado lindas cosas, lindas creaciones, que hay temas que hasta el día de hoy, que recién hoy me entero que son de él, por ejemplo. Por ejemplo, que temas que te llovieron y alguien te dijo, che, pero es de tu papá. Y claro, lo último creo que ha sido una samba, Mi Sueño, que era de él con Leodán. Y era de él. Sí. Con Leodán. El santiagueño de exportación, el santiagueño mexicano. Tenemos una lista de temas: En Silencio, Expansión, Soy, de la vanguardia del disco que grabaron en estudios en marzo. ¿Querés interactuar con alguno de ellos? Por ejemplo, con Expansión. Vamos con Expansión. A ver cómo sale aquí en la radio. Le podés agregar lo que quieras, ¿eh? No, vamos a escucharlo. Esa batería es la tuya ahí. Sí. Metele un poquito de voz, así le variamos a.
nosotros vamos cantando. Vamos cantando, a mí es. Ahora, si yo hago un promedio de gente escuchando esto, tengo que convencerla de que esto no es rock. Sí. ¿No? La Vanguardia es un grupo de chacarera rockeada, Sí, de rock y chacarera. Podría decir que sí. Como te digo, teniendo guitarras eléctricas y teniendo sonidos diferentes, lo bueno de eso de experimentar y que uno se sienta al comienzo, incluso cuando estábamos, mientras íbamos grabando, iba evolucionando la música, la grabación, era como que yo por momentos sentía que che, estamos arriesgando, ¿viste? Estamos más cerca de Divididos que de los Carabajal. Estábamos arriesgando y como que digo, no será necesario que pongamos un rasguido. Y después, cuando empezaba a fluir todo, me di cuenta que no hacía falta el rasguido. ¿El nombre lo pusiste vos? Un poco sí. La Vanguardia. Un poco, ¿no? Vos. Claro, porque en realidad en un comentario que le iba a hacer a Marcelo Mitre, a todo esto Ernesto había armado un grupo que llamaba La Guardia, no me acuerdo, en alusión a Guardia con esto que estamos armando, buscando el nombre, tirábamos nombres. En un momento he visto una publicación de Marcelo Mitre que él proponía sus temas nuevos, entonces le iba a poner que siempre estaba a la vanguardia él. Y se me venía a la cabeza ese. Pero fue van como van. Claro, entonces, claro, le llevaba a poner la van. Y él le sacó el nombre del grupo de WhatsApp, Guardia o Guarda. Para el grupo de WhatsApp de los integrantes de la banda, ¿no? Claro, era el grupo que se comunica por WhatsApp. Claro, en ese momento Ernesto Guevara había puesto Guarda, o Guarda con esta era. Y estábamos los cuatro. Y cuando yo he puesto la band, entonces le sacaba ese... La chacarera whatsappeada, si se quiere, ¿no? El folclore del siglo XXI. Así que un grupo que puede tocar en el Festival de Cosquín, en el Festival de Folclore de Cosquín o en el Festival de Rock de Cosquín. Sí, con toda certeza, ¿no? Sí. Qué bueno sería la Vanguardia en el Lollapalooza, por ejemplo. ¿Te imaginas? ¿Por qué no? Tendría que dar... Pero claro. Sí. Al lado del rock cortesano y de la música urbana que si se refría el aparato de grabación no existe. La música de raíz siempre tendrá un lugar de privilegio. Totalmente. Son Demi Carabajal, que está aquí con nosotros, Cristian Mono Vanegas, Ernesto Guevara y Hanna Vanegas. El 19 de octubre, a las 23:30, en la trastienda están las entradas en venta, en Balcarce 460, en San Telmo. Gracias por haber venido al programa. Gracias por el espacio. Bueno, que tengas una buena estadía en Buenos Aires. Falta muy poquito para el show, faltan unos días, y ojalá que se llene de público de la ciudad de Buenos Aires y de Morón. Claro, que no le tengan miedo a lo desconocido. Esto es algo. Y es raro que esto sea tan desconocido, ¿no? Claro, en realidad no es desconocido, el sonido es... No es que sea desconocido tampoco, pero uno no está acostumbrado al sonido, digamos. Sí, yo lo escucho y digo, aquí flotan un montón de elementos que vienen del pasado y han sido renovados. Sí. Gracias de verdad. Gracias. Y aguante la chacarera. Aguante.
Protege tu motor con nuestra gama de filtros de aceite, aire y combustible. Prix, líder en filtros. Prix, rendimiento superior. La vida y la obra de Atahualpa Yupanqui expresan de modo inigualable el misterio de la vida humana como un camino. Caminos en la noche, sendas interiores en Atahualpa Yupanqui, de Carlos Otero. Hermanitos del mundo, apaguen tarde su lámpara. Caminos en la noche, de Carlos Otero, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Llega la noche y AM530 enciende las luces para no perderse en el camino. A las 20, Sandra Russo exprime la actualidad argentina y ofrece jugo de limón. Información y reflexión para ir cerrando el día. Cuando el reloj empieza a dar las últimas vueltas, Camilo García no pierde la calma. A las 22, minutos contados. La mejor manera de bajarle la persiana a la jornada. Todo está en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Lava, tira y gira. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos Radio. AM530. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Nos queda un rato, en un rato más adelante, más cerca de las 4, vendrá la marcha 2426, hoy 10 de octubre, de Madres de Plaza de Mayo. Demetrio Iramaín, Toto de Bedia, Javier Arjona y Carmen Arias harán uso de la palabra en esta complejísima realidad política, social, económica y ética de la Argentina. Respecto a la ética, Pablo Hacker nos había propuesto una descripción de cómo fue el asunto ayer del voto a favor del veto de Milei en la Cámara de Diputados. Vamos a hacer una aproximación porque daría para mucho rato. Recordemos, son 84 las voluntades que permitieron reafirmar el veto. Y más de 160... 160 que estaban, digamos, en contra del veto, o sea, ratificando la ley. Más lo que no votaron por distintas razones. Bueno, exactamente. Hay muchos casos. Se sabía que el PRO, después de la orden que dio Mauricio Macri, iba a votar mayoritariamente. No fueron todos igual los que apoyaron el veto, pero con esa voluntad, esas más de 30 votos, fue justamente lo que permitió apalancar a la Libertad Avanza, que hay que decirlo, tiene una cámara reducida, pero a través de francos, a través de Martín Menem, que hoy mismo tuiteó agradeciendo al PRO por el acompañamiento en el Congreso, han logrado tener una minoría que puede hacer estas cuestiones, porque recordemos, para refrendar un veto, o sea, para
reafirmarlo, el veto, hace falta no los 2/3, sino 1/3. Entonces, bien, ahí hay un tema de reglamento de la Cámara de Diputados, un reglamento que es oprobioso, ¿no? Pero no solo fueron los votos del PRO y de la Libertad Avanza, sino también con esos no alcanzaba. Esos eran predictibles, digamos. Uno podía predecir que bueno, van a votar en bloque. Hacía falta sumar voluntades, adquirir voluntades, comprar voluntades, alquilar voluntades radicales o peronistas más independientes. Y entonces ahí tenemos un cóctel de elementos que es el que más llame la atención, ¿no? Y bueno, ahí, tal como lo refleja Cristina Kirchner en un tuit de hoy, Jalil y Jaldo son los que contribuyeron desde el Espacio Nacional y Popular a ratificar el veto. O sea, son los gobernadores de Tucumán y Catamarca. Exactamente, que aportaron, en un caso del tucumano, 3 de sus diputados votaron con el gobierno, y en el caso del catamarqueño evitó que una legisladora baje al recinto. O sea, al momento de votar, esa legisladora no bajó al recinto. Cristina lo dice en su tuit, el veto y el voto, y explica que de los 99 diputados y diputadas que conforman el bloque de Unión por la Patria, 98 cumplieron con el mandato del voto, que los llevó a ocupar una banca representando al pueblo. Y explica claramente lo que ya había dicho en su carta del día martes, si mal no recuerdo, que es esto de cómo se ha torcido el rumbo en el peronismo, y cómo también lo que especifica allí es las urgencias y necesidades que tienen muchos gobernadores en función de una asfixia financiera que hace el gobierno nacional. Termina, y no es una justificación, pero termina obligando en un punto a los gobernadores a jugadas que son un tanto oscuras y que dan vuelta los propios pensamientos de los diputados. Hay que decir, los diputados podrían mantener sus ideales, como es el caso de Arrúa, que dijo 48 horas antes voy a votar en contra, y bueno, ratificó el veto. Vemos el título de una nota hoy en página 12, Ley de Financiamiento Universitario. La palabra de Alberto Arrúa parece valer menos que una chipá. Exactamente, porque gracias a ese voto en particular, porque fue por un voto, es que hoy en día las universidades, 62 universidades nacionales, que muchas de ellas están hoy con tomas en todo el país, están desfinanciadas. Básicamente tienen 3.8 billones de pesos para el año que viene, cuando necesitan 7.2 para subsistir. El 70% de los docentes ganan salarios de pobreza. Vi un dato que indica que 26 del total que votaron a favor del voto de Milei son egresados de universidades públicas. Sí, hay muchísimos que son egresados de la universidad pública, de la UBA, de la Universidad de La Plata. Internamente hubo, y sé que hay movidas para analizar desde esas universidades si no se les retira el título. Caso que sería único y que es un antecedente serio, porque son personas que han utilizado los recursos que ellos después critican, ¿no? de todos nosotros para recibirse, para llegar a una banca y finalmente sacarle la financiación, el financiamiento a las universidades. Quiero agregar sobre esto un aspecto que sería ético, moral, no sé, y no individual, sino que está en el contrato tácito. En lo personal, fui alumno de la escuela pública en la primaria, en la secundaria y en la universidad. Tuve una formación que me permitió el resto de mi vida, a partir de la calidad de la educación que recibí en una escuela primaria, en una escuela secundaria, en un colegio secundario y en una universidad en la provincia de Mendoza, donde nací y viví hasta los 25 años. Después fui profesor universitario en la UBA, en la carrera de comunicación, y en la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de La Pampa. He dado cursos, he dado seminarios, básicamente a partir de la educación gratuita y de calidad que recibí, pagada con los impuestos de la sociedad.
contraje, creo yo, un pacto que debería durar para siempre. Yo le debo a la educación pública una parte importante de lo que soy y por ende no solo debo estar a disposición siempre de las necesidades de la educación pública, sino devolverle a la educación pública lo que la educación pública me dio en el lugar en que me encontrase. Aquí es en la defensa de la educación pública, pero si yo fuese diputado o senador también debería haber contraído este pacto moral que no está firmado, pero que es obvio que debería conformarse en la mente de todos y cada uno. Los que van a educaciones privadas, los que porque no tienen otro remedio que hacerlo porque viven en lugares donde no existen las carreras, los que estudian en las grandes universidades de Estados Unidos con honorarios altísimos, con cifras altísimas de mensualidad para poder cursar, etcétera, etcétera, contraen otro pacto que es económico. Una vez que se reciben tienen que terminar de pagar la carrera y muchas veces trabajan para las propias universidades o los grupos que financian las universidades. Es decir, hay compromisos, uno no se puede descomprometer cuando ha pasado por una casa de estudios de los pactos preexistentes, y me parece que en este sentido aquellos que habiendo sido formados por la universidad pública la desfinancian, merecen el más absoluto de los repudios, son peores que los otros, por supuesto, porque estaban y estarían de este lado y sin embargo trabajan para el otro lado. Claro, o sea, bueno, se recibieron, como dijiste vos, estudiaron, gracias a todos que hacemos un esfuerzo, y además es un pacto que digamos, es muy importante, es real, que toda la sociedad se esfuerza para que haya personas que se reciben en la universidad y después, por supuesto, devuelven eso con sus profesiones. Y también hablábamos con varios profesores, por ejemplo, un JTP, ¿no? Para traducirlo, un jefe de trabajos prácticos, son personas que están hace 20, 25 años dando clases, que cobran 300.000 pesos, por ejemplo. Son sueldos de miseria, y el discurso es, pero no pueden cobrar más que un médico. Lo escuchaba a Sturzenegger decir, pero mañana le aumentamos a los docentes, pasado a los médicos, y claro, por supuesto, eso es lo que se está esperando, que se le aumente el sueldo a las personas que dan su vida para, por ejemplo, formar a esos médicos, formar a toda esa gente que después te va a salvar la vida, como le salvó la vida al libertario ayer el SAME, atendiéndolo después de la golpiza, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Pero si querés vamos a fondo con algunos de los que cambiaron en el voto. Son 18. Si me permitís los leo. Dale, con gusto. Martín Arjol de la UCR. En agosto votó a favor de la ley universitaria y ahora fue insistiendo con el veto. Federico Tournier, UCR, lo mismo. Mariano Campero de la UCR, lo mismo. Recordemos la UCR, ¿no? ¿Qué rol tiene además con la enseñanza superior y la importancia en su momento para defenderla, incluso para crearla? Incluso la conducción de la UBA y de muchos centros universitarios, digamos. Absolutamente. El panorama de la Unión Cívica Radical tras la reforma de 1918 en relación a la educación pública universitaria es un panorama de hermandad y de tutelaje. Podríamos decir que la reforma del 18 amplió el campo de lo posible en la educación, incorporando a los hijos de las clases medias. Antes los aristócratas y las familias de bien, de mucho abolengo y de mucho dinero, podían educar a sus hijos. Acá hubo un acceso de la clase media al universalizarse, y después el peronismo incorporó a los hijos de la clase trabajadora. Son tres etapas distintas: la fundacional, la que amplió con una reforma los límites de lo posible, y la que horizontalizó el acceso a la educación. Pero que haya radicales votando en contra de la educación pública es un fenómeno que contradice los espíritus del propio partido, ¿no? Sí. Mariano Campero también hizo lo mismo, Luis Picat de la UCR, Pablo Servi de la UCR, Fernando Carvajal de la UCR, José Luis Garrido, no identificado, es un partido provincial, Gladys del Valle Medina, Alberto Arrúa, Alberto Arrúa, que es el que comentábamos ayer recién, que es quien Cristina también lo puso en primera plana, Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vansic, Yolanda Vega, Sabrina Ahmed, Emanuel Bianchetti, Pedro Galimberti, Nancy Vallejos,
Gerardo González, Alejandra Torres. Ellos fueron de diferentes partidos, pero la mayoría del radicalismo, quienes dieron vuelta su voto, que dijeron positivamente a la ley de financiamiento de la educación superior, y luego o se abstuvieron o, digamos, apoyaron el veto presidencial. Gracias a esas voluntades que se dieron vuelta, vaya a saber uno por qué. Yo no puedo decir que tengan una razón ideológica, porque vos no podés votar algo y a las 2 semanas creer lo contrario. Entonces me imagino que hay conversaciones, hay negociaciones y lamentablemente dañan y muchísimo a la democracia y dañan y muchísimo a los estudiantes, a los docentes, a los no docentes. Y esa es la respuesta que hoy hay, con un paro en las universidades, con una veintena de facultades tomadas. Y yo me pregunto si el gobierno no erró realmente en el cálculo político de esto. Yo no creo que el gobierno pueda, esto es una apreciación personal, no pueda mostrar esto como un triunfo. Creo que esto va a ser una derrota a mediano y largo plazo. Si tenés que comprar voluntades, estás en un problema. Y si vendés tu voluntad, estás en otro problema. Ahora, ese cambio nunca es mágico. No es que la persona tuvo un momento de reflexión, porque es un cambio para atrás. Ese cambio es con estímulos muy concretos. Carlos Grandes, presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires y docente. Es un tema que le compete, columnista del programa. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola Carlos, ¿cómo estás? Y bueno, venía escuchando y la verdad que quería reflexionar un poco en la columna de hoy, que tiene que ver con este tema, ¿no? Con la jornada de ayer en diputados, con las acciones de tomas de universidades, con la ofensiva del proyecto político de la derecha, podríamos decirle el segundo tiempo de la derecha, que no es esta derecha que preparaba la cancha, sino que para que otros jueguen, sino que ponen a la centralidad al topo que destruye el Estado. Y entonces aquí me parece que hay una serie de preguntas que debemos hacernos. Yo diría, una de ellas sería cómo se sigue, cómo seguimos, cómo se debe ser creativos y organizados en este momento histórico, cuál o cómo deben ser los roles que tienen que jugar los jóvenes, los estudiantes del mundo académico, que siempre han dado algunas muestras de iniciativa política, ¿no? La vimos al inicio del siglo XX en la reforma del 18, la vimos en el Cordobazo de los 60, la vimos en la resistencia de sueños y utopías por construir una sociedad mejor en los 70, en los 90 cuando nos mandaron a lavar los platos también hubo resistencia y oposiciones que se generaron. Yo creo que, Carlos, este siglo XXI es un momento en que empiezan a aparecer nuevos protagonismos, es un momento de organización creativa, lo llamaría así, es un momento de tener racionalidad con decisión política, y creo que por ahí vamos a tener que ir caminando, ¿no? Yo creo que, bueno, en ese camino obviamente nos caímos con el veto a los jubilados, pero nos levantamos y marchamos contra el recorte a la educación y las universidades, nos volvimos a caer ayer cuando un grupo de traidores, diputados, que por acción u omisión o ausentándose no votaron en favor del pueblo y las mayorías, pero bueno, acá estamos, ¿no? Acá, como diría el comandante Chávez, digo, acá no se rinde nadie, acá hay que levantarse, como también dice Linera, y luchar, ¿no? Creo que ese es el camino. Hay historias, hay relatos, hay místicas de otros que lucharon antes que nosotros, que tenemos que recuperar esos sueños, esas banderas, porque lo que se presentará necesitará de todos y de todas nosotros a esta ofensiva que tiene la derecha, ¿no? Y a esa ofensiva de la derecha tiene que haber resistencia popular, organización política y social, participación y protagonismo, y creo que de eso se trata la democracia, de ese camino en poder construir nosotros desde el pueblo una nueva mayoría que a esta gente la saque del gobierno y poder construir un proyecto nacional y popular para todos y todas. Sin lugar a dudas, y ya no es una cuestión solo de fuerzas políticas, como está claro, que es el peronismo, que es el radicalismo, que es el liberalismo en la Argentina, sino de frentes nutridos por elementos de uno y otro, porque ya se ve que las viejas concepciones, incluso que es izquierda y que es derecha, han variado muchísimo sobre la marcha.
han variado. Yo creo que hay un nuevo entramado a construir, hay que tener la capacidad de poder entrelazar, entretejer, enhebrar las historias de lucha de las organizaciones sociales, de esa fragmentación de los históricos partidos políticos, y me parece que en ese camino hay que construir una programática, y sobre esa programática construir una nueva mayoría. Creo que ese es el camino que tenemos que andar. No empezamos de cero. Yo siempre recuerdo esa frase ese escrito de Rodolfo Walsh que nos deshistorizan para empezar todas las luchas de cero. Yo creo que tenemos que ser portadores de una historia de lucha en la Argentina que tiene que ver con el movimiento estudiantil, que tiene que ver con el movimiento obrero, que tiene que ver con las organizaciones sociales, lo vimos en el 2001, en esa crisis tremenda, y que tiene que ver con la participación ciudadana de los sueltos, ¿no? También. Y ahí me parece que, bueno, hay una posibilidad para poder empezar a pensarnos. Carlos, Pablo te saluda, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Mira, yo te escucho atentamente y pienso también si el gobierno no ha despertado a un gigante un poco adormecido, ¿no? El movimiento estudiantil tiene históricas luchas y peleas que han dado vuelta a situaciones muy complejas. Por eso digo, este triunfo que se anota, creo que en el fondo lo va a llevar a una gran derrota. Mirá, yo creo que si hago una proyección del proyecto político del neoliberalismo fascista que encarna el gobierno de Milei, la derrota está en ese entramado de ese camino. La pregunta es cuánto nosotros podemos agudizar esas contradicciones para que esa derrota se dé más temprano que tarde y realmente esta gente no destruya todo lo bueno que tiene esta sociedad, porque ahora están con el tema de la educación, pero mañana podrían ir contra los hospitales y el sistema de salud, y bueno, me parece que ahí yo comparto esto que vos decís, Pablo. Han despertado a un sector de la sociedad joven que parecía no involucrarse demasiado, y que la toma de las universidades, de universidades que nunca tuvieron historia de tomas en sí, están jugando un rol protagónico. Por eso creo que también hay que, esto que decía en la columna, de que toda esa resistencia estudiantil tiene que ir con organización política y con creatividad, porque me parece que los tiempos del siglo XXI también requieren de otras modalidades en la lucha de las resistencias para poder transformarlas en ofensivas políticas. Bien, Carlos, gracias. No, por favor, les mando un abrazo enorme. 15:45, Carlos Grande, columnista del programa, presidente del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires. Una última reflexión para aquellos que se enojan, pero selectivamente, ¿no? Sobre este asunto. De verdad que hay radicales que de radicales solo tienen hoy el nombre, ¿no? Porque traicionan el espíritu del partido y su origen en una fuerza revolucionaria, la Revolución del Parque 1898. Pero también hay peronistas que solo tienen la etiqueta de peronistas. Y también hay socialistas que solo tienen la etiqueta de socialistas, y hay comunistas que solo tienen la etiqueta de comunistas, y hay gremialistas que solo tienen la etiqueta de gremialistas, que debajo de esa etiqueta lucen orondos supuestos antecedentes, pero a la hora de la práctica política los traicionan, o traicionan el nombre que se ponen. Pero no nos enojemos selectivamente, porque hay gente que solo ve la traición radical, otros solo la traición peronista, otros solo la traición socialista, y acá es una traición a los propios espejos y a los propios nombres con que después se firman pomposamente las pertenencias. Por eso digo que es hora de construir otros consensos y otras mayorías con lo mejor de cada casa y no con lo peor de cada casa. Sí, en algunos casos es más masivo la traición. En algunos casos, sí. Con el caso de la UCR puntualmente, fíjate que aportan una cantidad muy grande. Por supuesto que duele aún más cuando se trata de personas desde un espacio que se supone que es nacional y popular. Bueno, la UCR lo fue en su inicio, ¿no? Para mí es un partido del campo nacional y popular, solo que con muchas desviaciones, pero también las ha tenido el peronismo a lo largo de la historia. Sí. Recordemos que el peronismo no se puede definir por el loperreguismo, ni por el pichetismo, ni el bandorismo, claro. Ni por el bandorismo. Yo diría que el peronismo es mucho más amplio que eso, pero ahora es un momento de unir las voluntades que estén dispuestas y que estén dispuestas a no traicionar aquello que proclaman luego en vivo, en público. Me parece que es hora de plantearlo así, porque están pasando